Muy buenas tardes, estimados televidentes o radioyentes. ¿Paz o barbarie? Es la pregunta de nuestra mesa redonda de hoy, mirando hacia los acontecimientos más recientes en el mundo. Las amenazas militares del gobierno de Donald Trump contra diferentes países del mundo, la violencia impuesta como método de coerción y de dominio por parte de imperio y también la violencia impuesta hacia adentro de los Estados Unidos en un ambiente de corrupción dentro de ese país. Sobre la paz o la barbarie, pues estaremos hablando esta tarde, en que tengo el placer, me están acompañando en la mesa redonda el doctor Jorge Hernández Martínez, profesor titular de la Universidad de La Habana y también de la Universidad del Partido Ñico López, y Pavel Alemán Benítez, profesor e investigador de la Universidad de La Habana. Dos recurrentes a nuestras mesas redondas de análisis internacionales y que sin duda, pues sé que va a ser agrado a todos ustedes acompañarnos para profundizar el análisis de este importante tema. Así que los invito a que nos acompañen. Y antes de entrar en el tema de hoy, también como parte del tema de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día, la que está recorriendo el mundo en la jornada de hoy de manera principal. Es la videoconferencia que sostuvieron en la jornada de hoy el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que reafirmó la alianza estratégica entre estas dos importantes naciones. Международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках в ООН, Шанхайской организации сотрудничества и российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер. Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я был корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. А для российско-китайских отношений можно это уверенно, с уверенностью сказать, любое время года – это весна. Bueno, relaciones políticas sólidas entre las dos naciones, relaciones económicas de más de 200.000 millones de dólares, recordaba Putin en esta parte de la intervención. También el presidente de China hacía pues alusión a esa alianza estratégica entre estas dos importantes naciones, y entre los temas que abordaron en esta videoconferencia de alto nivel, pues reafirmaron el carácter estratégico, estable y estructural de la asociación bilateral en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. Los líderes debatieron de la situación en torno a países bajo constantes agresiones de Estados Unidos como Cuba, Irán y Venezuela, y según detalló el asesor del Kremlin, Yuri Ochakov, durante una conferencia de prensa, dijo que ambos mandatarios apostaron por mantener el nivel de cooperación alcanzado con Caracas y con La Habana. En el caso de Cuba, esta apuesta es particularmente significativa, dice Uchakov, tras la reciente orden ejecutiva de Donald Trump de cortar todo suministro de petróleo a la isla caribeña. Durante el intercambio, Putin destacó que la Asociación Integral Ruso-China constituye un modelo de cooperación entre grandes potencias, y ambos líderes pues afirmaron su compromiso de cooperar en foros multilaterales. Además, bueno, pues según esta información se reafirmó ese acuerdo de mantener cooperación estratégica con Cuba. Además, hoy en esta jornada, la vocera de la Cancillería rusa, la Marina Zakharova, pues hizo también importantes declaraciones que tienen que ver precisamente con las relaciones con Cuba, según están informando las agencias noticiosas rusas, y está reflejado también en Cuba Debate. La vocera de la Cancillería rusa reafirmó
pues esa relación entre su país y Cuba y condenó enérgicamente la ilegitimidad de las medidas de Estados Unidos contra nuestro país. Rusia condena enérgicamente las medidas ilegítimas que Estados Unidos toma contra Cuba en una estrategia que busca la asfixia económica del país, declaró el miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Zaharova dijo que quería enfatizar una vez más que la estrategia de máxima presión sobre Cuba ha sido aplicada por Washington de manera constante durante décadas. Está dirigida a su asfixia económica, nadie lo oculta. Condenamos enérgicamente las medidas ilegítimas de prohibición contra La Habana, la presión sobre los dirigentes cubanos y los ciudadanos de ese país, agregó. Asimismo denunció que las acciones de Washington están al margen de la ONU y de su carta, así como de otras normas del derecho internacional. Esta es nuestra noticia del día y tiene mucho que ver precisamente con el tema de esta tarde. Paz o barbarie. ¿Cuál es la disyuntiva para este mundo? Bueno, y sin duda, pues el tema de las amenazas de Estados Unidos a diferentes naciones del planeta está siendo hoy reflejado de manera particular mirada hacia Irán y en un asunto también de carácter grave para la humanidad. Mañana se vence el último tratado que queda vigente de armas nucleares entre Rusia y los Estados Unidos. Y hasta ahora el gobierno norteamericano no ha dado ningún paso para tratar de entrar nuevamente en negociaciones sobre este tema. A la vez, el presidente Donald Trump, cuando se habla por un lado de diálogo el próximo viernes entre Irán y también Estados Unidos, pues está ahora mismo también hablando de que o habrá pues guerra contra Irán. Así lo dijo en las últimas horas. And look, that country's a mess right now because of us. We went in, we wiped out their nuclear. So that's the question. If we wipe them we out, have peace in the Middle East. Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. I know they're negotiating with us. Esa es la disyuntiva. Podemos arrasar, podemos acabar con Irán y a la vez están las declaraciones de los líderes iraníes sobre un país que dice estar dispuesto al diálogo, pero también estar preparado para enfrentar una agresión militar de los Estados Unidos. Pavel, estos dos elementos que creo que marcan un poco esta disyuntiva, paz o violencia, o diálogo o guerra, o diálogo o más armas nucleares en el mundo. Bueno, buenas noches. El mundo lleva intentando creer que puede ser posible la paz desde 1945. Ahora lo que vemos es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional en el occidental. Hace semanas atrás presenciamos lo que sucedió en Caracas y creo que no seguía un orden aleatorio. A mí me parece que era una decisión pensada porque una confrontación armada con Irán podía traer como respuesta el cierre del estrecho de Hormuz y la interrupción aproximadamente entre el 25% a un tercio del total del petróleo que se comercia a escala global, lo que traería obviamente una crisis energética profunda. Por eso era que era tan importante garantizar Venezuela. Ahora, Estados Unidos presiona al gobierno de Trump a negociar, pero es interesante, ¿no? No son negociaciones previas condiciones, son negociaciones condicionadas. Es decir, son negociaciones que ya tienen el elemento de la fuerza por detrás. Y es muy difícil para cualquier Estado soberano aceptar negociaciones en esas circunstancias. Y el gobierno iraní ha sopesado esto. Yo creo que también han mostrado que tienen interés en dialogar, pero están mandando también la hipótesis de que si hubiera un enfrentamiento sería a escala regional. Y yo creo que no es demasiado avisoado decirlo de esa forma. ¿Por qué razón? Irán es el centro del mundo chiita. Hay chiitas en toda la región, en mayor o menor medida.
que siente a su vez devoción hacia el chiismo iraní, ¿no? Esa es su cuna. Hay fuerzas, por muy debilitadas que sean del llamado eje de la resistencia, que podrían incorporarse a un conflicto armado. E Irán ha identificado como potenciales objetivos la extraordinaria cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos en toda la región. E Israel. Entonces, yo creo que aquí entra algo que es un problema interno a Estados Unidos. No sentiría el gobierno de Trump tanto la urgencia, casi se diría la presión del gobierno de Tel Aviv, de tratar de finiquitar el tema nuclear de Irán. Es un elemento que está ahí gravitando, sin duda. Si no existiera la presión de los archivos del caso Epstein. Epstein trabajaba en Mossad, y así creo que existe evidencia de que documentaba todas las visitas que se producían en su mansión. Así que hay que entender aquí que probablemente a Trump lo estén chantajeando, lo estén coaccionando. No digo que él también tenga interés propio o motivo propio, claro, pero evidentemente ese motivo ha sido compulsado por la presión que hace detrás Israel en este asunto. Incluso, recordemos, como decía el video, hace meses atrás hubo una incursión a 3 instalaciones nucleares de Irán. Yo creo que es la primera vez en la historia que se produce una agresión de esa naturaleza, porque todo el mundo sabe lo que sucedería si esa agresión aérea se convierte en un holocausto nuclear, que era lo más probable. Afortunadamente el gobierno iraní había retirado todo el material radioactivo de esas instalaciones un tiempo antes. Pero eso remarca el involucramiento profundo que va asumiendo Estados Unidos en el contencioso que hay entre Irán e Israel, porque hace unas décadas atrás, si recordamos, cuando se produjo la primera campaña militar de Estados Unidos contra Irak, la llamada tormenta del desierto, le pidieron a Israel, por favor, no intervenir en el conflicto, a pesar de que los misiles Scud del gobierno de Saddam Hussein caían sobre varias ciudades de Israel. Y lo hicieron precisamente para no provocar una revuelta dentro del mundo árabe. Ahora, eso explica en parte, no en todo, en parte, por qué los iraníes están diciendo que puede desatarse un conflicto a escala regional. Yo creo que pueden remover el avispero de una manera en la que se van a lamentar. No porque no vaya a haber muerte y destrucción en Irán o en otros países que se involucren, sino porque eso se va a revertir también contra Estados Unidos. No solo en el enfrentamiento armado que van a tener, sino también en el repudio internacional, y por otro lado lo que eso puede desatar, aumentar a lo que ya tiene como problemas internos en Estados Unidos. Ese punto tiene mucho que ver con la duda de si se ataca o no se ataca. Se hablaba de que el día de los archivos de Epstein era probable que hicieran el ataque a Irán, pero lo cierto es que incluso han retirado un poco el portaaviones, la parte de la fuerza que tenían allí, pero tienen un despliegue militar extraordinario de soldados, de aviones, de armas de reconocimiento aéreo y además de también las amenazas, es decir, una tras otra. Aunque Irán, entre otras cosas, logró que se cambiara, había previsto una reunión el viernes en Turquía, Irán pidió o exigió que se trasladara a Omán. Primero habían dicho por la mañana que Estados Unidos había roto las conversaciones, ahora se dice que sí, que va a haber conversaciones en Omán el viernes, pero evidentemente esas conversaciones están en un hilo muy fino, porque por un lado, como decía, están los intereses de Israel empujando a Trump, y por el otro lado está también los límites iraníes de su soberanía. Hay unos tuits de ayer del Ayatollah Khamenei que decía, escribía: durante más de 30 años los estadounidenses dieron en Irán los recursos, el petróleo y la política de Irán estaban en sus manos. Todo estaba en sus manos. Su dominio fue cercenado y ahora quieren regresar. La nación iraní se mantiene firme y constituye un obstáculo. Irán tiene muchos
activos, dice Jamenei, petróleo, gas, minas ricas en recursos y una situación geográfica atractiva. Estados Unidos quiere ocupar este país tal y como lo ocupó anteriormente. ¿Cuál es el problema entre Estados Unidos e Irán? Se pregunta. El problema se resume en dos palabras. Estados Unidos quiere engullir a Irán, pero la nación iraní y la República Islámica constituyen un obstáculo. Es cierto lo que dice el ayatolá. Recordemos que en los años 50 del siglo pasado un gobierno nacionalista que fue depuesto por la fuerza en ese país y que, por cierto, fue una de las operaciones exitosas de la CIA. De la CIA. Ahora, los iraníes se han preparado por años para este escenario. Yo creo que lo vienen haciendo con mucha caución desde la misma guerra contra Irak. Ellos tienen un complejo militar industrial importante. Producen una buena parte del equipo militar que utilizan sus Fuerzas Armadas. Han adquirido además algunas tecnologías militares Rusia, con la que tienen una relación, yo diría que bastante estrecha. Ellos mismos le han suministrado equipo militar a Rusia. En el momento en el que se produce el bombardeo de las instalaciones nucleares y que se produjo este enfrentamiento directo entre Israel e Irán, los pilotos iraníes recién estaban comenzando a aprender a volar los nuevos aviones de combate que Rusia le había dado. Pero ha pasado un tiempo. Quizá ya han aprendido a dominar esa tecnología y además repusieron rápidamente su complejo de sistemas de defensa aéreo, que una vez había sido destruida precisamente en la breve guerra de 12 días que tuvieron con Israel. Ahora, no es solamente el tema de Irán. Irán es un país que pertenece a los BRICS. Irán es un país importante en la producción de petróleo. Su territorio es también atravesado por la franja y la ruta de la seda y tiene una relación, por cierto, muy estrecha con China. Se ratificó en las declaraciones de Putin y de Xi Jinping de que consideraban estratégica la relación con Irán. Ellos exportan una parte importante de su petróleo a China. De hecho, se dice que parte China ha sustituido petróleo que traía de Venezuela con petróleo iraní. Es lógico porque primero tiene una fuente mucho más cercana. Eso abarata considerablemente el costo del transporte de ese combustible. Y lo coloca, por cierto, en mucho menos tiempo. Además, son rutas en este momento, o hasta este momento habían sido bastante seguras. Vamos a ver qué nos dicen los próximos días. E Irán ha tenido, por cierto, una política de contestación de las provocaciones estadounidenses. Yo creo que hay que anotar esto también. No han permitido incursiones navales en sus aguas territoriales. Recuerdo que en una ocasión incluso detuvieron a un grupo de marines estadounidenses que habían entrado en sus aguas. Han tenido además el hecho de devolverle la captura de los petroleros, capturando otros petroleros en su zona. Tienen la posibilidad, porque tienen un extenso arsenal de misiles, de devolver un golpe a Estados Unidos. Yo creo que el alejamiento de algunos grupos navales que tenía Estados Unidos en la región es por caución, es alejándolos del alcance que tiene una buena parte de esos misiles. Irán es uno de los pocos países que tiene en este momento misiles hipersónicos. Es decir, no estamos hablando de una pelea donde una de las partes tiene una mano amarrada a la espalda y los ojos vendados. No. Ahora, si se involucra a Israel, esto entonces puede tener otro alcance en la región. Y están hablando, además, Trump ha hablado siempre en su discurso de arrasar Irán, de poner toda la tecnología, es decir, una amenaza total contra esa nación que se emparenta con otras amenazas. Hoy, entre las noticias que estaban circulando, Jorge, era que Estados Unidos podría imponer sanciones a Argelia por comprar aviones de combate a Rusia. Ha dicho hoy la prensa estadounidense, y también el jefe del Pentágono, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que Estados Unidos necesita dominar el espacio y que, por lo tanto, habrá desarrollo militar hacia la conquista del espacio, o más desarrollo militar hacia la conquista del espacio. Eso
emparentándolo con estas noticias, con el tema de la no ratificación del tratado nuclear, ¿cómo se emparenta con esa estrategia de seguridad de los Estados Unidos proclamada a finales del 2025? Sí, bueno, ante todo buenas noches a la teleaudiencia y a los radioyentes también. Y el fragmento al que le daba lectura para el caso de Irán, yo creo que retrata con muy exactitud lo que está pasando ahí. La postura de Estados Unidos basada en intereses netamente geopolíticos, la geografía, los recursos naturales, los energéticos y especialmente la posición de desafío que encuentran en las elecciones iraníes. Y eso es parte de un mapa mucho más complicado que tiene que ver con las proyecciones de este gobierno de Trump, que hay que verlo como una profundización o una radicalización de lo que fue su primera administración. Creo que en realidad hay elementos novedosos, pero que tienen antecedentes. Y es muy importante entonces retomar antecedentes en la historia política reciente de Estados Unidos y la contextualización del gobierno de Trump. La estrategia de seguridad nacional actual ha hablado sin ambaje, con una agresividad, y es muy atinado creo que el nombre que tiene este programa de la mesa redonda esta noche cuando se habla de la barbarie, Babel desde el inicio. Algo así como que la paz fue una suerte de utopía mundial que terminó la Segunda Guerra Mundial. El mundo no ha superado en realidad los tiempos de la llamada Guerra Fría, que no fue tan fría, estuvo llena de episodios calientes. Sobre todo hacia el sur global. Sí, ha quedado claro el eufemismo que tenía esa expresión. Se habló de Guerra Fría, que había terminado supuestamente la Guerra Caliente, la Segunda Guerra Mundial, pero es que eso ocurrió en el año 45. Toda la filosofía, toda la arquitectura doctrinaria que la sostiene, en el año 46-47 se plasma en toda la doctrina Truman, en el discurso de Winston Churchill cuando visitó Estados Unidos y habló en la ciudad de Fulton, en el estado de Missouri, en el año 47, el memorándum 65 del Consejo Nacional de Seguridad, el NSC 65, todo eso declaró un estado como de nueva guerra dentro de la Guerra Fría en que la caliente siempre estuvo presente. En el año 50 la Guerra de Corea dividió todo eso por señalar lo que fue más importante. Años después la Guerra de Vietnam y así sucesivamente. Creo que hay que tener este registro como antecedente importante que están signados por ese hegemonismo de los Estados Unidos, donde la simbología siempre juega un papel importante. La simbología hace un elemento constante en el ejercicio de la política exterior de los Estados Unidos. Los desafíos han siempre sido vistos como un reto y sobre todo en regiones que han sido caracterizadas como por una orientación antioccidental o anti-norteamericana. Muchos de los países del Medio Oriente han sido sometidos a esa lectura o se han colocado dentro de ese lente. Sobre todo los países que tienen mayor importancia estratégica. Desde el punto de vista de ese recorrido, yo creo que no se puede olvidar lo que representó la llamada Revolución Islámica en su momento, y no se puede perder de vista, de otra parte, cuando en el año 1976, han pasado 50 años, medio siglo, sí, se produjo el fracasado, escandaloso, estrepitoso intento de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos de los rehenes, de los diplomáticos. ¿Le costó la presidencia de otra cosa a Jimmy Carter? Sí, los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en la capital iraní, en Irán. Aquello parecía una comedia desde el punto de vista de todos los errores logísticos y que condujeron a ese fracaso. Se llevó desde luego la historia también tratando de salvar el heroísmo de los participantes de la inteligencia norteamericana y de las Fuerzas Armadas en la operación de rescate, pero eso dejó una huella también importante que no se puede perder de vista y que de alguna manera se enlaza junto a esto. En la estrategia de seguridad nacional queda claro una vez más la percepción de la amenaza, la percepción real o artificial de lo que conspire contra el hegemonismo de Estados Unidos es en primer lugar. Y desde ese punto de vista el encuadramiento
geopolítico no solamente debe limitarse a China o a Rusia, que son los más mencionados, sino que el tercer villano de toda esa película es Irán. Ahí. Como también no se puede perder de vista la proyección renovada hacia América Latina, que le ha dado una tonalidad distinta, sí, porque era como siempre la vieja discusión de que América Latina no era una prioridad comparada con otras áreas, como la del Medio Oriente. Justamente ha sido jerarquizada ahora, es el vecindario geográfico inmediato y está sometido a la relectura del monroísmo. Yo creo que lo que está pasando con Irán ilustra muy bien todo el proyecto trumpista. Recordemos, por cierto, que Trump es un exponente de unas facciones de poder de los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta esto de que Estados Unidos no es un ente monolítico desde el punto de vista de las estructuras de poder. Trump es exponente de la tendencia más reaccionaria, más nacionalista, más chauvinista, más agresiva, con tintes fascistas, como se ha venido planteando. Pero esto no ocurre, y es importante poner esta nota al pie de página por lo menos, dentro de una sociedad estadounidense y de círculos políticos de poder que son homogéneos o que es aceptado todo con beneplácito, sino que hay reacciones, las estamos viendo, de cuestionamiento, mucho más allá de lo que digan las encuestas en cuanto a la popularidad de Trump, pero prácticamente toda acción que ha llevado a cabo en el campo de la política exterior, que por cierto la debemos ver en Trump de una manera muy clara como una prolongación de la política interna. La política exterior de Trump no encaja en una proyección tradicional estratégica de largo plazo como la que Estados Unidos ha desarrollado en muchos momentos, sino que está siendo examinada a la luz de temas que tienen importancia desde el punto de vista electoral y de lo que crea consenso al interior de ese país. Y ese monolitismo, sin embargo, es desafiado por todas estas reacciones. Ahora mismo, con el campo de la cultura, de los Grammy, ¿verdad? Dejó ver toda la reacción contra toda esa práctica y toda esa retórica anti-inmigrante, por poner uno de los ejemplos. El otro de los terrenos es el que tiene que ver con el debate acerca de la manera en que Trump quiere controlar el problema de la migración, toda la puja que hay entre demócratas y republicanos dentro de un Congreso que ha dilatado toda esta cuestión, y se ha hablado de un nuevo cierre del gobierno. Finalmente ya lo superaron, pero... En las últimas... Estamos planteando todo este cuadro porque es muy importante colocar la discusión en torno a Irán dentro de ese tejido, que no es un tejido totalmente consensual, a pesar de que Irán tiene muchos atributos como para presentarlo, como decíamos, como el villano, es decir, la ligación con Hamas, o en fin, con todas las fuerzas estas que le han puesto la etiqueta de que apoya el terrorismo, el programa nuclear. Esas siempre han sido las amenazas que más han funcionado desde el punto de vista hacia el interior de Estados Unidos en el imaginario popular, la percepción de los enemigos, reitero, esa idea, y sobre todo cuando se tiene una posición de desafío, como diríamos en buen cubano, de no dejarse meter el pie. Sin embargo, y quizás para concluir en esta parte, lo más peligroso que tiene es esta característica que lleva consigo el trumpismo, que es el fuerte voluntarismo, el personalismo, que lo ha llevado a representar muy bien el papel que ha querido mostrar al mundo con ese afán de histrionismo que tiene, en el sentido de que es capaz de cumplir lo que dice en su retórica. Y muy alentado por todo lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, ayer se cumplía un mes de todo esto, y a pesar de toda la protesta, siempre habría que decirle quizás a los televidentes, a los radioyentes, porque algunos compañeros y unos me preguntan, bueno, la presión política internacional permitió que con Elian y con los 5 se caminara. Lo de Venezuela, de otro saco, está en un campo de la legalidad y de la sensibilidad temática que tiene toda la presentación que se hizo de Maduro como un dictador, etcétera, y la lógica con que se ha presentado el tema iraní, focos de conflicto refrendados como peligro en la estrategia de seguridad nacional, van en ese mismo camino. Llama la atención, Jorge, que el mismo argumento fue utilizado en Venezuela, Irán y ahora contra Cuba. Los vínculos supuestos contra organizaciones terroristas, como ellos llaman, Hamas, Hezbollah, etcétera, es un intento de utilizar el argumento del narcoterrorismo
en alguna medida contra Venezuela, el terrorismo de otra manera contra Irán y contra Cuba, pero que son los argumentos manidos que esta administración tiene para las mentiras que intenta sembrar para poder... Sí, y se procura escamotear, se procura escamotear también el papel de la alianza Estados Unidos con Israel, a lo cual Pavel ya hacía referencia y está implícito. Elementos, por supuesto, que estamos hablando, y usted hablaba del tema América Latina, o podemos hablar de las Américas y lo que está más cerca, que yo creo que también es parte de esa dinámica de violencia o de paz o barbarie, de violencia o coexistencia que se está planteando el mundo. De eso seguiremos hablando en nuestra mesa redonda. Así es. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, y entre las muchas cosas que el presidente Trump habla todos los días, intentando desviar los asuntos importantes de la nación y centrar la atención mediática en su discurso y en sus maneras de proyectarse hacia el mundo, en los últimos días volvió a lanzar la especie de idea de convertir a Canadá, a Groenlandia y hasta Venezuela, dijo, en un nuevo estado de la Unión. En tono de broma, el presidente Donald Trump plantea expandir a Estados Unidos hasta 53 estados, mencionando a Canadá, a Groenlandia y a Venezuela como posibles nuevos estados. Mientras tanto, desde Caracas, el gobierno anuncia la primera exportación de gas licuado de petróleo y las organizaciones de derechos humanos confirman hasta la fecha más de 340 liberaciones de presos políticos. Bueno, si a Trump dicen que a modo de broma, 51 Canadá, 52 Groenlandia y quizás Venezuela el 53. Eso, Jorge, me viene a preguntarte, ¿no? ¿Cuánto dicen que las mejores verdades en chistes, ¿no? Sí. En broma, decimos los cubanos. Sí. ¿Cuánto de realidad con tensiones norteamericanas tiene esta declaración del presidente Trump? Que además ya se vio un mapa en su propio despacho con estas naciones pintadas con la bandera estadounidense. ¿Cuánto de realidad tiene esa pretensión? ¿Cuánto puede seguir avanzando o no? Después de Davos, la idea de apropiarse de Groenlandia, ¿cuánto puede significar en su relación incluso bilateral con Canadá todas estas pretensiones que está diciendo desde el primer día de que Canadá tiene que anexar a Estados Unidos? Sí. Sería muy aventurado, casi imposible, elaborar un pronóstico de la conducta de política exterior de Estados Unidos, reconociendo todos estos rasgos que ha tenido Trump. Pero no hay duda que es una política exterior que pretende imponer una intimidación en un primer término y en segundo lugar expresa también una disposición a materializar, aunque encuentra obstáculos, por supuesto, tanto desde el punto de vista interno como externo, porque ha sido tan polarizante en su proyección que ha creado conflictos con los propios aliados. Es un elemento importante, es decir, la relación con Europa, que ya no venía gozando de muy buena salud, se ha seguido deteriorando a partir de todo esto, ha tenido cuestionamientos a la OTAN, a Europa en su conjunto, ha cuestionado la capacidad para poder estar a la altura de los tiempos, según hasta sus aliados británicos. Sí, que eso ya es el colmo, se pudiera decir. Pero también ha ido más allá y ha cuestionado a los propios sistemas políticos, como si no fueran capaces de garantizar una gobernabilidad o fueran disfuncionales y así. Y el caso de Groenlandia, que encaja en una lectura parecida al análisis que realizábamos anteriormente, es decir, las condiciones geopolíticas de Groenlandia, que están más que claras, se han mencionado en espacios anteriores de este programa, hablan de una voluntad que lo ha llevado a confrontar con Dinamarca de una parte y en general con el escenario europeo.
las obsesiones que tiene, y no hay indicio de que vaya a detenerse, y es muy difícil precisar, reiteramos, hasta dónde esa retórica puede dar lugar a una realidad. De los tempranos argumentos que utilizó, como cuando habló de bautizar el Golfo de México, considerándolo como el Golfo de América, cuando habló de las pretensiones acerca del canal de Panamá, cuando siguió con la línea esta cursiva que tenía que ver con Venezuela, y ya vemos cómo terminó la película, y si incluimos también el tratado convencional que venía dando a Cuba, reiteramos esta perspectiva también, la necesidad de ver Trump 2 en comparación o contraste con el Trump 1 como una profundización de la línea agresiva. Sería interesante, no hay tiempo para hacerlo, incluso contrastar la estrategia de seguridad nacional que sacó como en noviembre del 2017 con esta ahora. Es decir, hay puntos ahí que realmente reflejan más que una coherencia, una continuidad y una profundización de la beligerancia que aquello había ido teniendo. Entonces, dentro de esa nueva geopolítica bárbara que está desarrollando Trump, no se puede descartar la posibilidad de que dé algunos pasos en este sentido. Más allá de las tensiones que está creando en el campo internacional con los aliados, de las potencialidades de conflicto más profundo que puede tener con los dos grandes rivales, ¿no? Con Rusia o con China, hay que verlo también, como decíamos antes, desde el punto de vista de las contradicciones internas dentro de los Estados Unidos. Quizás este es uno de los momentos en que aparentemente Estados Unidos es más fuerte porque encuentra respaldo dentro de la política. Los principales figuras o personajes que tiene ahí, como Miller, como Rubio, los departamentos en que se está apoyando, el de guerra, el de Estado, el de seguridad interna o seguridad nacional, arrojan una lectura, pero desde otra perspectiva están las contradicciones, por ejemplo, que tiene ese personalismo y esta decisión tan unilateral que lleva a cabo, pone en cuestionamiento el tradicional Consejo Nacional de National Security Council, Consejo de Seguridad Nacional como ente coordinador. Y esto desde luego crea conflictos con republicanos y con demócratas, porque los opositores de Trump no solamente los podemos encontrar en las filas del Partido Demócrata, sino entre los conservadores tradicionales, los que nunca aceptaron en sus primeros tiempos la nominación de Trump en el 2016, las elecciones de aquel momento, como el candidato que representara al partido. Igual que tiene una serie de sectores que lo apoyan de manera irrestricta, los evangélicos, la población alta, blanca, rural, o de los suburbios, entre otros, los magnates de Wall Street. La base política de Trump es realmente muy amplia, muy diversa, es multiclasista, se pudiera decir, pero también tiene un viento en contra que lo lleva a una zona de contradicciones en cuanto a la posibilidad de que esta naturaleza tan bárbara y este nivel de hostilidad, de agresividad tan desbordado, tan inusual, le cree nuevos conflictos, nuevos enemigos reales a Estados Unidos en este momento. Yo creo que hay que seguir esto con mucha atención. Sería un poquito irresponsable y pensar acerca del alcance que puede tener todo esto. No hay duda de que, de todas formas, en la burbuja que vive Trump, para su pensamiento, bueno, de hecho hablaba todos los éxitos de mi presidencia, pues él, para mantenerse en esa burbuja, se rodeó de un séquito de seguidores y de gente tan abyecta y tan servil como Marco Rubio, que es quien le habla al oído, entre otras cosas, o Pete Hack. Y esto, bueno, pues como usted decía, profundización de la agresividad, y en esa profundización de la agresividad incluye a Cuba, por supuesto, y los mensajes. El fin de semana habló sobre Cuba, lo incitan además a hablar sobre Cuba la prensa, porque es parte de esa búsqueda de poner el tema en la opinión pública de los Estados Unidos, aunque hay una encuesta de Fox News, la extrema derecha también en la comunicación estadounidense, que habla de que más del 60% de los estadounidenses se manifiestan
a cualquier agresión militar contra Cuba, pero forma parte de esa mirada más agresiva de imposición y de fuerza sobre América Latina. Yo diría que contra todo el mundo. Ahorita mencionabas el tema de Canadá y la broma, que no es una broma pesada, es una amenaza. Profunda, pero amenaza. Trump pareciera haber tomado como referencia, como si fuera un catálogo, ha ido tomando pedazos de cosas que pasaron en una presidencia, incluso en el siglo XIX. Yo pensando en Canadá, Polk fue el que tuvo la primera idea de invadir y anexar a Canadá. Lo que parecería increíble para muchos de los que me escuchen sería que en la década de los años 30, cuando Franklin Delano Roosevelt, que creo que dejó un buen recuerdo para la historia de la humanidad, pero cuando Franklin Delano Roosevelt gobernaba, el Departamento de Guerra, como se ha vuelto a llamar ahora, hizo un estudio minucioso y diseñó varios planes de confrontación militar contra varias potencias, incluso el Reino Unido, Francia. Estoy hablando de la década de los 30. No había comenzado como tal la Segunda Guerra Mundial. Y entre esas hipótesis trabajaron un plan de invasión a Canadá. Incluso eso está tan incorporado en la mentalidad que en el año 2003, 2004, está por ahí, alguien lanzó una miniserie que aquí creo que se vio como una película porque empataron los dos capítulos de la miniserie, que se llama Caballo de Troya, que el argumento inicial era precisamente la anexión de Canadá y la conversión en 6, 7 nuevos estados de la Unión Estadounidense. ¿A dónde voy con todo esto? Evidentemente el apetito, la voracidad imperial es extraordinario, pero no es extraordinario por puro capricho. Es la intención de detener su declive. Por eso es que yo a veces pienso que es una huida hacia adelante. Es cuando ya hay varias cosas que han sucedido que son negativas, de las que supuestamente tú debiste haber aprendido para hacer algo diferente, y ellos insisten, persisten en hacer lo mismo, pero peor. Estados Unidos comenzó su gran declive con Vietnam. Y el impacto que tuvo en la economía, pero el impacto en la sociedad estadounidense. Y profundizó mucho ese declive con Afganistán y con Irak. Es exactamente la misma ruta que han seguido todos los grandes imperios. Y eso quien lo tuvo muy claro fue un historiador, Paul Kennedy, allá en los años 80. Pero lo ha tenido claro también en tiempos recientes un sociólogo y demógrafo francés, Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, que por cierto hizo una antología que ha cerrado el año pasado, si no me equivoco, donde describe precisamente la caída de las grandes potencias. El último era dedicado, por cierto, a Europa, ¿no? Los estadounidenses pareciera ser que en su interés de detener y revertir su declive, lo que están haciendo es empantanándose cada vez más, metiéndose cada vez más o intentando llevarse al mundo con ellos, ¿no? En el agujero. Al inicio del programa mencionabas el tema de la ratificación o no del último tratado que queda en pie para el control de las armas nucleares. Ahora, la gran pregunta es, los estados que están observando esto, sobre todo los estados que no son nucleares, aunque tengan cierta capacidad en su industria y en el acceso a la tecnología nuclear, ¿qué harán para preservar su independencia y su soberanía? ¿Renunciarían al arma nuclear, sobre todo si este tratado que queda en pie desaparece? ¿O apostarían a eso como el último elemento para su defensa, como ha hecho, a mi entender, la República Popular Democrática de Corea, que por gusto ha desarrollado una política nuclear con finalidad militar para proteger su país, para proteger la seguridad nacional de su país? Porque ellos ya sí vivieron una guerra muy cruenta con Estados Unidos y saben la asimetría de poder que hay
frente a esa gran potencia. Entonces, es una pregunta válida la que estabas haciendo. Esa es parte podríamos decir, de la gran disyuntiva en este minuto, porque recuerdo Fidel hace 16 años haciendo aquel mensaje sobre las armas nucleares y todo lo que podía significar para el mundo por la capacidad nuclear que hay hoy en el mundo, incluyendo Israel. Incluyendo Israel. Y los peligros que significa una guerra en el Oriente Medio también por ese factor de las armas nucleares que tiene Israel, y creo que es una situación sin duda espeluznante, que se vayan a la basura pues los acuerdos también que de alguna manera ejercen un control sobre las armas nucleares, que sabemos que eso realmente no se cumple en toda su totalidad. Y están las amenazas, por supuesto, a cualquier país. Jorge Elbaum, un sociólogo, periodista, intelectual argentino, colaborador nuestro en Cuba Debate, escribió una cosa muy bonita sobre Cuba, y yo le pedí nos las leyera y nos las dedicara para esta mesa redonda de hoy y para nuestras redes sociales de Cuba Debate. Recuerden, para cuando sea derrotado otra vez el canalla planetario, que las piedras seguirán trepando a nuestras manos, que se dispondrá un muro de arena y sangre en el pormenorizado informe de los costos producidos por Cristo, que sus celdas de datos tendrán ronchas de fiebre y pus, seguramente, pero que serán acompañadas por una rabia inconmensurable, un soplo permanente de resentimientos y ojeras. Recuérdenlo, escríbanlo en la contraportada de sus libros iniciados, coméntenlo a sus hijos e hijas, para cuando llegue el momento del huracán y de los abrazos, sepan que esta isla supo parirnos la conciencia sin simulaciones, que nos sigue partiendo a la mitad cuando practica sus ejercicios de vitalidad furtiva, y que nos quema en la emoción de sus principios. Recuerden que el mundo le debe mucho más de lo que ese pueblo le ha brindado. Admitan que su orgullo solo se contabiliza en la fortaleza que nos contagia, y noten que esa brújula está en el Caribe y anda de lagarto ajado en el sudor, con apagones y sol. Y no se olviden de su paradigma ajeno a visiones, ni a entregas, ni a sometimientos. Es y será, como sugirió el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Cuba, patrimonio de la dignidad humana universal. Recuérdenlo. Bueno, gracias Jorge por este hermoso mensaje. Lo haremos circular por todas las redes también. Me quedan apenas unos minutos, 2 minutos para cada uno. Y tenía ahí cosas buenas, pero tenemos todo. El lunes lo pondremos en otro momento. Mirando hacia la situación interna, ¿cuánta de esta agresividad tiene que ver también con lo que está pasando hacia adentro? Pavel y Jorge. Bueno, ya hablábamos ya de Epstein. Y en la medida en que intenta también controlar a la propia sociedad estadounidense, y en la medida en que ha atizado odios y resentimientos que existen en esa sociedad, por ejemplo, contra los inmigrantes, pero no solamente contra los inmigrantes, contra todo aquello que es diferente a su percepción de normalidad. Trump ha logrado molestar a una parte importante de la sociedad estadounidense, y no me refiero a los políticos estadounidenses, algunos de los cuales efectivamente se perciben muy molestos, sino que han molestado a aquella parte de la sociedad estadounidense que trabaja, que produce, a aquella parte de la sociedad estadounidense que le debe mucho en sus orígenes a la diversidad de nacionalidades que la componen. Porque Estados Unidos realmente no sería el país, la potencia que ha llegado a ser hoy si no hubiera tenido la capacidad de absorber todo el potencial humano que provenía de muchos lugares. Ahora, ¿cuál será el programa futuro que le espera a Trump?
vemos en las próximas elecciones primarias. A mi entender, esas elecciones de medio término, que deben ser en noviembre, pueden cambiar no solo la composición de la Cámara de Representantes. Yo creo que hay una parte de la sociedad estadounidense, incluida de las bases del propio MAGA, que en este momento no solamente entienden que no van por un buen camino, sino que incluso quien está conduciendo ese camino y su entorno cercano son peligrosos para el interés nacional de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, no ya para el resto del mundo, para ellos. Porque lo que está detrás, o sea, siempre miramos Trump, lo que está detrás es una ralea que es casi peor que el propio sí. Trump. Jorge, me queda un minuto y tanto. Sí, no, yo creo que eso coincide con algo que estábamos señalando. ¿Qué cosa representa Trump? No representa a la gran sociedad estadounidense ni a todos los círculos políticos, sino a una tendencia muy específica. Yo creo que le está molestando, sí, a la clase obrera y a los de abajo en un sentido, pero desde otro punto de vista está fortaleciendo los mitos que ha ido elaborando cuando hace suyo algunos reclamos de proteger el empleo. Por eso es que la ofensiva contra los migrantes que desplazan en su lógica, ¿no? Supuestamente a los blancos y todo eso encuentra cierto eco. Yo creo que Trump, en lo fundamental desde el punto de vista de los sectores políticos, lo que está haciendo no es algo coyuntural de corto plazo. Trump está cuestionando el sentido de la democracia estadounidense tradicional y por eso es que tiene el viento en contra también de intelectuales importantes, de sectores académicos, de figuras ciencia, en el campo de la ciencia, en el campo de la gran cultura norteamericana, dentro de las propias filas republicanas y por supuesto dentro del Partido Demócrata, que no logra todavía resurgir de la gran crisis en que cayó con el fracaso de las elecciones de 2016, aún sigue atrapado dentro de esa lógica, un esfuerzo por recuperar la imagen. Entonces, en resumen, lo que vemos son muchas contradictorias. Es un panorama muy diversificado, con muchos conflictos, con gente que lo apoya, gente que lo ama, gente que lo detesta, pero gente que lo admira también, y en este sentido yo creo que hay que ver el conflicto tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Bueno, pues no que sigue planteando ese gran dilema, barbarie o paz para el mundo, este aspirante a gran dictador, a gran emperador, que es Donald Trump, y por supuesto de aquí a noviembre, que son las elecciones que decía Pavel, pueden pasar muchas cosas. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en estas reflexiones y nos vamos con el siglo de Fidel, 4 de febrero de 1962, segunda declaración de La Habana, la respuesta de Cuba también ante amenazas imperiales. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Revolución Cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América. Estados Unidos por los intereses oligárquicos, explotadores e imperialistas. Cuba por la soberanía. Estados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras. Estados Unidos por nuevas inversiones de capital foráneo. Cuba por la cultura. Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por la reforma agraria. Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la industrialización de América. Estados Unidos por el subdesarrollo. Cuba por el trabajo creador. Estados Unidos por el saboteo y el terror contrarrevolucionario que practican sus agentes.
la destrucción de cañaverales y fábricas, los bombardeos de aviones piratas contra el trabajo de un pueblo pacífico. Cuba por los alfabetizadores asesinados. Estados Unidos por los asesinos. Cuba por el pan, Estados Unidos por el hambre. Cuba por la igualdad, Estados Unidos por el privilegio y la discriminación. Cuba por la verdad, Estados Unidos por la mentira.